El acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, su aplicación en epidemiología veterinaria. Aspectos básicos del acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias. La aplicación del acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias por parte de los países miembros de la Organización Mundial de Comercio es determinada por la fortaleza e independencia de los servicios, la capacidad técnica y la infraestructura nacional, entre otros aspectos. El acompañamiento a los países de la región en las tareas para su aplicación es reafirmando el conocimiento sobre el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias en las autoridades de salud animal, sanidad vegetal e inocuidad de los alimentos, los profesionales que laboran en el campo de la sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos, los productores y sus organizaciones, así como los organismos internacionales de integración y de cooperación en sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos. Una nueva lectura del acuerdo y sus anexos, así como la discusión abierta en los foros con otros colegas y con experiencias en diversas áreas de la medicina veterinaria y que trabajan en los ministerios y secretarías de Agricultura, la academia, investigación y el sector productivo, ayudará a disipar dudas y corregir interpretaciones erróneas sobre la aplicación del acuerdo. El contenido de esta capacitación se refiere a medidas sanitaria y fitosanitaria, su significado, la evaluación del riesgo y determinación del nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria, la norma internacional sobre el análisis de riesgos asociada a las importaciones, armonización en el contexto del acuerdo, la OIE como organismo de referencia de la OMC, nivel de protección adecuado, las actividades de notificación y el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Una visión general nos permite identificar de una forma sencilla los pasos necesarios para el establecimiento de una medida que tendrá efecto en el comercio de animales o productos de origen animal. La medida debe soportarse en la realización de una evaluación del riesgo. Asimismo, su diseño debe corresponder a requerimientos reales y basada en principios científicos. Es necesario establecer el nivel apropiado de protección que el país requiere y resulta indispensable basarla en normas, directrices o recomendaciones internacionales como las establecidas por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, CIPF, el Códex Alimentarios y la Organización Mundial de la Sanidad Animal, OIE, la cual es la referencia en epidemiología veterinaria. Finalmente, se requiere realizar su notificación al Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial de Comercio. Una medida sanitaria y fitosanitaria es toda medida aplicada para proteger la salud y la vida de los animales o para preservar los vegetales en el territorio del miembro de los riesgos resultantes de la entrada, erradicación o propagación de plagas, enfermedades y organismos patógenos o portadores de enfermedades. Para proteger la vida y la salud de las personas y de los animales en el territorio de miembros, de los riesgos resultantes de la presencia de aditivos, contaminantes, toxinas u organismos patógenos en los productos alimenticios, las bebidas o los piensos, para proteger la vida y la salud de las personas en el territorio del miembro, de los riesgos resultantes de enfermedades propagadas por animales, vegetales o productos de ellos derivados, o de la entrada, erradicación o propagación de plagas, o para prevenir o limitar otros perjuicios en el territorio del miembro resultantes de la entrada, erradicación o propagación de plagas. Las medidas sanitarias o fitosanitarias comprenden todas las leyes, decretos, reglamentos, prescripciones y procedimientos pertinentes, con inclusión, entre otras cosas, de criterios relativos al producto final, procesos y métodos de producción, procedimientos de prueba, inspección, certificación y aprobación, regímenes de cuarentena, incluidas las prescripciones pertinentes asociadas al transporte de animales o vegetales, o a los materiales necesarios para su subsistencia en el curso de tal transporte,
disposiciones relativas a los métodos estadísticos, procedimientos de muestreo y métodos de evaluación del riesgo pertinentes y prescripciones en materia de embalaje, etiquetado, directamente relacionadas con la inocuidad de los alimentos. El acuerdo se encuentra disponible en el link que se pone a continuación. La evaluación del riesgo y determinación del nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria. Los miembros se asegurarán de que sus medidas sanitarias o fitosanitarios se basen en una evaluación adecuada de las circunstancias, los riesgos existentes para la vida y la salud de las personas y de los animales o para la preservación de los vegetales, teniendo en cuenta las técnicas de evaluación del riesgo elaboradas por organizaciones internacionales competentes. Como suele decirse, el sentido común es el menos común de los sentidos. No hay que colocar puertas en un segundo nivel si primero no se ha construido la escalera, o mejor aún, no establecer restricciones para una enfermedad que no hemos identificado y que además no conocemos su prevalencia o que no tenemos infraestructura de laboratorio para su diagnóstico. Al evaluar los riesgos, los miembros tendrán en cuenta los testimonios científicos existentes, los procedimientos y métodos de producción pertinentes, los métodos pertinentes de inspección, muestreo y prueba, la prevalencia de enfermedades o plagas concretas, la existencia de zonas libres de plagas o enfermedades, las condiciones ecológicas y ambientales pertinentes y los regímenes de cuarentena y otros. Al evaluar el riesgo para la vida o la salud de los animales o la preservación de los vegetales y determinar la medida que habrá de aplicarse para lograr el nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria contra ese riesgo, los miembros tendrán en cuenta como factores económicos pertinentes el posible perjuicio por pérdida de producción o de ventas en caso de entrada, erradicación o propagación de una plaga o enfermedad, los costos de control o erradicación en el territorio del miembro importador y la relación costo-eficacia de otros posibles métodos para limitar los riesgos. Al determinar el nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria, los miembros deberán tener en cuenta el objetivo de reducir al mínimo los efectos negativos sobre el comercio. El Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE tiene un capítulo sobre análisis de riesgo asociado a las importaciones. Las importaciones de animales o productos de origen animal implican cierto riesgo de enfermedad para el país importador. Ese riesgo puede constituirlo una o varias enfermedades o infecciones. La principal finalidad del análisis de riesgo asociado a las importaciones es proporcionar a los países importadores un método objetivo y justificable para evaluar los riesgos de enfermedades asociados a cualquier importación de animales, productos de origen animal, material genético, alimentos para animales, productos biológicos y materiales patológicos. Hay 4 etapas en el análisis de riesgo. La primera es la identificación del peligro, la segunda la evaluación del riesgo, la tercera la gestión del riesgo y la cuarta es la información sobre el riesgo que puede ser distribuida en las 3 etapas iniciales. Aquí presentamos una liga que nos da acceso al Código Sanitario de los Animales Terrestres. Armonización es el establecimiento, reconocimiento y aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias comunes por diferentes miembros. Para armonizar en el mayor grado posible las medidas sanitarias y fitosanitarias, los miembros basarán sus medidas sanitarias o fitosanitarias en normas, directrices o recomendaciones internacionales cuando existan. Se considerará que las medidas sanitarias o fitosanitarias que estén en conformidad con normas, directrices o recomendaciones internacionales son necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales. Los miembros podrán establecer o mantener medidas sanitarias o fitosanitarias que representen un nivel de protección sanitaria o fitosanitaria más elevado
que el que se lograría mediante medidas basadas en las normas, directrices o recomendaciones internacionales pertinentes si existe una justificación científica y si ello es consecuencia del nivel de protección sanitaria o fitosanitaria. Así, la OIE es la organización de referencia de la OMC en materia de normas de sanidad animal y zoonosis. La OIE publica 2 códigos, el terrestre y el acuático, y 2 manuales, el terrestre y el acuático, que constituyen las principales referencias para los miembros de la Organización Mundial de Comercio. El manual de las pruebas de diagnóstico y de vacunas para los animales terrestres y el manual de las pruebas de diagnóstico y de las vacunas para los animales acuáticos brindan un enfoque armonizado en el campo del diagnóstico de enfermedades al describir las técnicas de diagnóstico de laboratorio aceptadas internacionalmente. En la parte de abajo ustedes pueden entrar a una liga que nos comunica directamente a la página de la OIE. Los miembros se asegurarán de que sus medidas sanitarias o fitosanitarias se adapten a las características sanitarias o fitosanitarias de las zonas de origen y de destino del producto, ya sea se trate de un país, de parte de un país o de la totalidad o parte de varios países. Al evaluar las características sanitarias o fitosanitarias de una región, los miembros tendrán en cuenta, entre otras cosas, el nivel de prevalencia de enfermedades o plagas concretas, la existencia de programas de erradicación y de control y los criterios o directrices adecuados que pueden elaborar las organizaciones internacionales competentes. La región de OIRSA está compuesta por 9 países miembros que se presentan en el diagrama. Como un ejemplo del comercio de la leche y productos lácteos de origen caprino, bajo los conceptos que se han mencionado, haremos a continuación un ejemplo. Contando con la información científica proporcionada por los resultados de una vigilancia pasiva y activa en los datos nacionales y la confirmación en laboratorio bajo técnicas validadas, el país determina la prevalencia de enfermedad en el hato, ejemplo, Brucella melitensis en cabras. Establece el nivel apropiado de protección, determinando las medidas sanitarias para su control, pudiendo ser una campaña sanitaria para monitorear los hatos caprinos, el sacrificio de animales positivos y el tratamiento térmico de la leche. Define los requisitos para la importación de animales vivos y sus productos considerando el nivel apropiado de protección, pudiendo ser animales procedentes de hatos libres y con prueba individual negativa, productos lácteos pasteurizados o sujetos a un periodo de maduración. Y comunica los procedimientos nacionales de inspección y verificación, así como los que aplican a las importaciones. Para la recepción de notificaciones existe el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Este se reúne 3 veces por año, sirve de foro para celebrar consultas y desempeñar las funciones necesarias para aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Sus decisiones se adoptan por consenso. Asimismo, recibe y difunde las medidas sanitarias notificadas por los miembros. La agenda del comité considera, entre otros temas, la información que proporcionan los miembros sobre aspectos de interés de sus países. Se presentan las diferencias que tienen con otros países en la aplicación de alguna medida sanitaria o fitosanitaria. Asimismo, se da seguimiento a la información sobre notificaciones realizadas y se da voz a los organismos internacionales de referencia y a otras organizaciones observadoras. El comité está integrado por representantes de todos los países miembros y es presidido por un funcionario de un país miembro, el cual es electo por el mismo comité. Asimismo, es coordinado por una secretaría de la Organización Mundial de Comercio. Analizando los fundamentos para la aplicación de medidas sanitarias en salud animal, podemos encontrar que el concepto de medidas sanitarias se encuentra en el anexo A del acuerdo, en el capítulo de definiciones. Asimismo, la evaluación del riesgo se encuentra en el artículo 5 del acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias.
Y en el caso del artículo 2 del acuerdo se establece que deben ser basados en principios científicos. El nivel apropiado de protección se encuentra en el artículo 5 del acuerdo y la necesidad de ser basados en normas, directrices o recomendaciones internacionales en el artículo 3 del acuerdo. Los conceptos de notificación se encuentran en el artículo 3 y 12 del acuerdo. Asimismo, en el caso de la evaluación de riesgo, se encuentra descrita en el capítulo 2 del Código de Animales Terrestres. Cuando se trate de información técnica y científica, se debe de tomar aquella que se encuentre disponible para tomar las medidas que se correspondan. El nivel apropiado de protección se establece en las normativas del país y el órgano de referencia internacional, en este caso es la OIE, que es la normativa en el caso de epidemiología. Y finalmente, en la notificación a los comités, todos los países miembros deben tener un punto focal para notificación de medidas sanitarias y fitosanitarias. Así pues, el conocimiento se adquiere por medio del estudio, la sabiduría por medio de la observación. Esta es una referencia de un pensamiento de Merlin Van Svant, que es una de las personas que tienen considerado el mayor coeficiente intelectual en el planeta Tierra. Muchas gracias, espero que sean útiles para el conocimiento de los epidemiólogos esta información que hemos proporcionado el día de hoy.